Vivía sola, pero un día recogió a un gatito extraño. ¡Qué lindo gatito! Este gato es un poco extraño. Bienvenido a Momentos Reales. Si quieres ver cómo este gato salvó mi vida, quédate hasta el final. Creció rápido, demasiado rápido, y cuando unos ladrones entraron en la casa quedó claro, no era un gato cualquiera, una historia de bondad y lealtad, y de un depredador salvaje que encontró un hogar. Mírala hasta el final, no olvidarás este relato. El pueblo de Valdemora se extendía por suaves colinas, cubiertas de verde en verano y sepultadas bajo espesos mantos de nieve en invierno. En su extremo más apartado, donde las últimas casas casi desaparecían entre espesuras de guillomos y alisos, se alzaba una vieja casa de madera, con contraventanas vencidas y un porche que crujía con cada paso. Sus paredes, oscurecidas por años de viento y lluvia, aún guardaban el calor de la estufa y los aromas mezclados de setas secas, menta, leche y pan recién horneado. Allí vivía la señora Carmen, la última de la familia Cifuentes en la zona. En otro tiempo, la casa había estado llena de risas, de platos que repicaban y del paso firme de las botas de su marido. Pero los años se lo llevaron todo. Los hijos crecieron y se marcharon a la ciudad. Su esposo falleció de una enfermedad que ni los remedios del campo ni los médicos de la capital lograron curar. Los nietos apenas llamaban, y mucho menos venían de visita. La vida en la ciudad corría más rápido que aquí, donde el tiempo fluía despacio, como la miel al volcarse de un tarro. Ahora, sus únicos compañeros eran gatos. Cada mañana, Carmen empezaba el día llenando 5 cuencos, un poco de pescado para Tito, gachas con leche para Linda y Copito, la misma comida que ella tomaba para Mimoso, y para Niebla, pan ablandado en caldo caliente, porque sus dientes ya no aguantaban comida dura. Después del desayuno, revisaba la casa, asegurándose de que todo estuviera en su sitio. Por la tarde, se sentaba en su sillón junto a la estufa, tejiendo o leyendo un libro viejo, y empezaba a contar historias a los gatos. Historias de cuando la casa olía a empanadas los domingos, de los niños que corrían por el patio, del mobiliario que su marido construyó con sus propias manos. Los gatos la escuchaban, algunos dormitaban, otros se sentaban junto a ella, con sus ojos amarillos o verdes fijos en su rostro. «Sois buenos oyentes», decía ella, acariciando a alguno detrás de la oreja. No como las personas que ya se han olvidado de esta vieja, pero lo que más echaba de menos era el sonido de la risa de los niños. A menudo se sorprendía hablando en voz alta con los que ya no estaban. Con el marido al que enterró bajo un aguacero, tan intenso que casi tuvieron que llevar el ataúd a pulso entre ríos de agua. Con la hija que se mudó a la ciudad y no llamaba desde hacía 3 meses. Con el nieto que una vez jugó en ese mismo patio y ahora ni contestaba sus mensajes. La casa estaba llena de sombras del pasado. Pero un día de otoño, mientras la lluvia fría tamborileaba en el tejado y el viento arrastraba hojas doradas por las calles, un maullido débil y lastimero se oyó bajo el porche. El otoño llegaba despacio a Valdemora. Primero, las hojas de los abedules se volvían amarillas en los bordes. Luego, nubes grises colgaban bajas sobre el bosque y antes de que se dieran cuenta, Carmen ya debía encender la estufa no solo por las noches, sino también al amanecer. Ese día, la lluvia había comenzado antes del mediodía. Una llovizna fina y persistente que volvía a la tierra un barro espeso y negro. Carmen regresaba tarde del mercado, con la bolsa llena de pan y provisiones, y el sendero hasta su casa estaba tan embarrado que cada paso era una lucha. Ya casi había llegado a la verja cuando se detuvo. Entre el sonido de la lluvia se coló un llanto suave y suplicante. Frunció el ceño, dejó la bolsa sobre el porche y afinó el oído. El sonido volvió. Venía de abajo. Se agachó, apartó las tablas mojadas que cubrían el hueco bajo el porche y se quedó inmóvil. Allí, en la oscuridad, sobre el suelo húmedo, se acurrucaba un pequeño bulto gris. Un gatito, tan sucio y empapado que era imposible saber de qué color era en realidad. Temblaba, encogido en un rincón, y la miraba con unos ojos enormes y amarillos que parecían preguntar:
¿Me vas a acoger? Madre mía, susurró Carmen. Extendió la mano, esperando que el animal silbara o huyera, pero no lo hizo. Se acercó a sus dedos, presionó su hocico contra la palma y soltó otro maullido desesperado. Ella lo recogió con cuidado. El gatito era liviano como una pluma y estaba helado. Se acurrucó de inmediato contra su pecho, como buscando el último rincón cálido del mundo. «Ven, chiquitín», murmuró. «Vamos dentro». La casa estaba en silencio. Los gatos dormían. Tito sobre la estufa, Linda en el alféizar, los demás en sus rincones favoritos. Solo Niebla alzó la cabeza, captando el olor desconocido, y la observó con atención. Carmen envolvió al gatito en un paño viejo, lo secó y luego buscó una toalla limpia para frotar con cuidado su cuerpecillo helado. Debajo de la mugre, el pelaje no era simplemente gris, tenía un brillo plateado peculiar, con anillos oscuros en la cola y rayas tenues en las patas. «Tú no eres un gato cualquiera, ¿eh?», murmuró. El gatito estornudó, se estiró y empujó su mano con la nariz. «¿Tienes hambre?». Calentó un poco de leche, la vertió en un platito y lo dejó frente a él. Al principio, olfateó con cautela, y luego, como si temiera que le quitaran la comida, se lanzó sobre ella y bebió con tanta ansia que acabó tosiendo. «Pobre, hace siglos que no comes», suspiró Carmen. Cuando terminó, lo levantó y lo examinó. Orejas sanas, ojos limpios, patas sin heridas, solo pequeño, hambriento y terriblemente solo. «¿Dónde estará tu madre, eh?», preguntó en voz alta. Como respuesta, el gatito ronroneó, apenas audible, pero era el primer sonido que no venía del miedo ni del hambre, era el sonido del contento. «Bueno, pues te quedas, de momento», dijo ella. Le preparó una cama provisional con una cesta vieja y una manta cálida. Pero en cuanto lo dejó allí, el gatito salió tambaleándose y la siguió, con paso inseguro. Ella daba un paso, él también. Cuando se detenía, se sentaba a sus pies y la miraba con esos ojos dorados. «¡Qué testarudo eres, alma mía!», rió ella. Lo alzó y el gatito se acurrucó de inmediato en su pecho, cerró los ojos y se quedó dormido. A la mañana siguiente, los otros gatos descubrieron al nuevo inquilino. Tito fue el primero en acercarse, con la cola en alto, lleno de importancia. Olfateó al gatito, resopló y se alejó, claramente indiferente. Linda bufó desde la esquina. Copito lo olfateó con cautela y luego perdió el interés. Sorprendentemente, Mimoso, el más gruñón, mostró una tolerancia inesperada. Le dio un lengüetazo en la oreja y se marchó sin más. Niebla fue el último en acercarse. Se quedó observando al pequeño durante un buen rato y luego se tumbó a su lado, lamiendo con delicadeza su espalda. «¿Ves?», dijo Carmen, acariciando la cabeza de Niebla. «Ya no estás solo». El gatito, al que ya había empezado a llamar Simón en su interior, pareció entenderlo. Restregó su diminuto rostro contra la palma de su mano y ronroneó. Pasó una semana, luego otra. Simón crecía a un ritmo asombroso. Tenía un apetito descomunal, devoraba todo lo que se le daba y pedía más. Su pelaje, ahora limpio y esponjoso, brillaba con un tono plateado. Habían aparecido manchas oscuras en su pecho y patas, como las de un cachorro de leopardo. Pero lo que más sorprendía a Carmen eran sus ojos, grandes, redondos, de un amarillo brillante, con pupilas verticales muy estrechas. No solo observaban, parecían ver, comprender. «Tú eres otra cosa», decía, rascándole tras las orejas. Simón ronroneaba, luego se subía a su regazo y se dormía allí mismo. Pasó otro mes, y Simón superó en tamaño a todos los demás gatos. Sus patas se volvieron gruesas y pesadas, su cola ancha y espesa, y su mirada más profunda, más intensa. Los vecinos que se acercaban por plantas o por charlar empezaron a comentar. «Eso no es un gato casero», murmuraba don Braulio, entrecerrando los ojos al ver a Simón. «Parece uno de esos Maine Coon, o
¿Alguna fiera de monte? Es un gato, respondía Carmen quitándole importancia. Pero a veces incluso ella se preguntaba. Simón no perseguía ovillos ni rayos de sol, no peleaba con Tito por el sitio caliente de la estufa. Se limitaba a observar, sentado junto a la ventana mirando al bosque, o la seguía en silencio, paso por paso, como una sombra, como un guardián. Un día, cuando resbaló en el suelo mojado y casi cayó, Simón estuvo junto a ella en un instante. No maulló, no se asustó, solo la miró a los ojos, profunda, intensamente. «Estoy bien, cielo», susurró, acariciándole la cabeza. Simón emitió un ronroneo grave y se frotó contra su mano. Esa noche, cuando se acostó, él se acurrucó a sus pies como siempre. Pero antes de acomodarse, se quedó observándola con esos ojos dorados brillantes, como si intentara decirle algo. El invierno llegó a Valdemora sin aviso. Una mañana, Carmen se despertó ante un silencio extraño. Fuera, todo estaba cubierto por una capa espesa de nieve que absorbía cada sonido. Solo unas huellas de pájaros marcaban la blancura inmaculada del patio. Dentro, la casa estaba templada, la estufa crepitaba suavemente y los gatos seguían dormitando en sus rincones. Todos, menos Simón. Él estaba sentado en el alféizar, inmóvil como una escultura, mirando hacia el bosque. Sus ojos amarillos parecían atravesar los árboles, como si viera algo invisible para los humanos. «¿Qué miras tú ahí fuera?», preguntó Carmen acercándose. Simón giró la cabeza hacia ella lentamente, la observó un instante y volvió a fijarse en el bosque. Carmen suspiró y continuó con sus tareas matutinas, rellenar cuencos, añadir leña al fuego, preparar el té. Los otros gatos empezaron a despertarse, a estirarse y moverse hacia la comida. Tito, el gato pelirrojo, se subió a la estufa, con los ojos fijos en Simón. Su pelaje estaba erizado, las orejas echadas hacia atrás, la cola agitándose. «Tito, ven a comer», llamó Carmen, pero él no se movió. Solo soltó un gruñido bajo cuando Simón se apartó por fin de la ventana y se acercó a los cuencos. «¿Qué os pasa hoy?», murmuró Carmen extrañada. No era solo Tito. Linda no tocó su comida hasta que Simón se alejó. Copito se encogía cuando él pasaba cerca. Incluso Niebla, tan tranquilo siempre, parecía inquieto, vigilándolo con recelo. «¿Habéis hecho algún pacto entre vosotros?», dijo medio en broma, medio preocupada. Pero Simón no parecía darse por aludido. Comía con calma, sin prisa. Cuando terminó, se frotó contra su pierna y se acurrucó junto a la estufa, enroscando su espesa cola alrededor del cuerpo. Los días pasaban, pero el comportamiento extraño de los otros gatos no cesaba. Lo evitaban. Si Simón dormía sobre la estufa, Tito se iba a la ventana. Si entraba en una habitación, Copito salía. Hasta Mimoso prefería mantener la distancia. Carmen empezó a notar otras rarezas. Simón nunca maullaba, podía ronronear, grave, profundo, como el motor de un tractor lejano, pero jamás hacía los sonidos típicos de los gatos. Sus movimientos eran sorprendentemente suaves, casi inaudibles, incluso al correr. A veces, ella se sorprendía pensando que no la miraba como una mascota mira a su dueña, sino como un igual, como alguien que lo entendía todo. «Tráeme el ovillo», dijo un día en voz alta a modo de broma. Simón alzó la cabeza, miró la cesta en el rincón, luego a ella. No se movió. «Bueno», rió Carmen, «quizá no tanto». Pero esa misma noche, cuando tuvo un ataque de tos y se levantó con dificultad del sillón, Simón apareció al instante junto a ella, apoyándose con firmeza en sus piernas como si quisiera sostenerla. Sus ojos la examinaban, abiertos, atentos. «Estoy bien, cielo», susurró, acariciándole la cabeza. «Envejecer no es estar enferma». Simón ronroneó, pero sus pupilas siguieron delgadas, vigilantes. Incluso los vecinos empezaron a notarlo. «Carmen», le preguntó un día doña Teresa, asomándose por la puerta, «¿qué clase de bicho tienes aquí? Parece un gato, pero no del todo».
gato», respondió ella con calma, esquivando la pregunta. «¿Qué clase de gato?», murmuró don Braulio, aún desconfiado. «Mira esas patas como raquetas, esa cola parece un plumero, y esos ojos como los de un búho». Simón se quedaba tranquilo durante esas visitas, sin moverse salvo por un leve giro de orejas. Y cuando los invitados se iban, se acercaba a Carmen y le rozaba la mano, como diciendo: «No les hagas caso». «No me importa qué seas», susurraba ella, acariciándole detrás de la oreja. «Eres mío. Eso es lo que importa». Pero una noche, Carmen se despertó al oír un ruido extraño, un crujido grave y bajo, como un gruñido que venía de fuera. Se incorporó en la cama. Simón no estaba a sus pies. Fue hasta la ventana, corrió la cortina y se quedó helada. Allí, bajo la luz pálida de la luna, en el patio nevado, estaba Simón con el lomo arqueado. Su pelaje erizado lo hacía parecer el doble de grande. Su cola parecía una escoba y de su garganta brotaba un gruñido profundo que no era el de un gato, era el rugido de un animal salvaje. Frente a él, a pocos metros, se encontraba un zorro. Grande, pelirrojo, con las patas negras y los dientes al aire en una mueca hostil. Un zorro que, normalmente, ni siquiera temía a los perros, y que ahora reculaba. Simón dio un paso adelante. El zorro retrocedió. Otro paso. El zorro giró en seco y desapareció en la oscuridad. Simón se quedó mirando un momento hacia la noche, luego se volvió hacia la casa. Carmen corrió de vuelta a la cama. Cuando la puerta crujió y unas pisadas pesadas entraron en la casa, ella cerró los ojos y fingió dormir. Simón se detuvo a su lado, le lamió la mano con suavidad y se tumbó a sus pies. «No eres un gato de casa», pensó ella en silencio. Afuera, el viento agitaba la nieve como queriendo borrar las huellas extrañas de aquella noche. Por la mañana, lo observó detenidamente a la luz. Su pelaje era más denso que el de los otros gatos, con una capa interna espesa, como la de los animales del monte. Sus orejas eran más redondas, con pequeños mechones en las puntas. Y esos ojos no eran del todo felinos. Ese invierno, Valdemora se volvió inquieta. Primero, don Braulio perdió una gallina. Luego, el desván de Teresa apareció revuelto. Alguien había robado sus reservas de comida. Los vecinos hablaban de una jauría de vagabundos o tal vez un lobo solitario venido del monte. Pero no se hallaban huellas, solo nieve, extrañamente lisa, como si alguien se hubiese molestado en borrarlas. Carmen escuchaba los comentarios mientras sorbía su té junto a la estufa, lanzando de vez en cuando una mirada a Simón, dormido a sus pies. Parecía estar profundamente dormido, o fingiendo. «Deberías salir más», le decía, acariciándole la cabeza. «Te estás malcriando, ahí tumbado como un príncipe». Simón abría un ojo, la miraba con esa mezcla de burla y reproche, y volvía a cerrarlo. Pero cada noche, cuando ella se iba a la cama, él se escabullía en la oscuridad, tan silencioso como una sombra. A veces, Carmen oía el crujido suave de la nieve bajo unas patas pesadas. Y por la mañana, encontraba en el porche regalos extraños. Una liebre, una perdiz. «Menudo cazador estás hecho», decía ella, negando con la cabeza al ver otra de sus ofrendas. Simón se sentaba cerca, acicalándose con una dignidad casi solemne. Aquella noche, Carmen se despertó con un silencio que no era natural. Ni el crepitar de la estufa, ni el roce de patas en el suelo, ni el ronroneo suave a los pies de la cama. «Simón», susurró en la oscuridad. Nada. Estaba a punto de levantarse cuando lo oyó, el chirrido leve de la puerta. No el crujido habitual de las bisagras viejas, sino un sonido contenido, cuidadoso, como si alguien lo probara, como si alguien buscara el punto débil. Se quedó helada. En Valdemora nadie cerraba con llave. ¿Para qué? Todos se conocían, pero sus manos, casi sin pensar, buscaron el hacha que guardaba junto a la estufa. Otro crujido, luego un golpecito, ligero, inquisitivo, como si alguien tanteara, y entonces
un gruñido, bajo, gutural, no de un gato, de algo mucho más peligroso, tan profundo que hizo temblar los cristales. Carmen se puso en pie de un salto. Afuera estalló el caos. Un grito, pisadas corriendo, luego otro grito, seguido de un rugido espeluznante que hizo vibrar las paredes. Abrió la puerta de golpe. En el porche, bajo la luna pálida, dos hombres grandes vestidos de oscuro pataleaban en la nieve. Uno se arrastraba hacia atrás, cubriéndose la cara. El otro blandía un cuchillo, los ojos desorbitados por el pánico. Y entre ellos estaba Simón, pero no era el Simón que dormía en su almohada. Su pelaje se erizaba como lanzas, sus ojos ardían como brasas. De su boca abierta asomaban colmillos largos, blancos, demasiado afilados para ser de un gato común. No bufaba, rugía. Cada sonido era un latigazo de trueno. El segundo hombre levantó el cuchillo. Simón se movió, no saltando, sino con una especie de deslizamiento felino. El cuchillo cortó el aire, demasiado lento. Un grito desgarró la noche. Carmen vio gotas oscuras salpicar la nieve. ¡Corre!, gritó uno de los hombres. Salieron tambaleando hacia el bosque, dejando tras de sí un rastro profundo y rojo sobre la nieve. Simón se quedó de pie unos segundos más, su pecho subiendo y bajando con fuerza. «Entra», dijo Carmen con voz temblorosa. Él cruzó el umbral, y en ese instante, toda la fuerza pareció abandonarlo. Dio un paso inseguro. Carmen corrió y lo sostuvo bajándolo con cuidado al suelo. «Tonto», susurró, abrazándolo. «Podías haberte matado». Simón empujó su mano con la nariz débilmente. Por la mañana, el pueblo estaba alborotado. Habían encontrado a dos desconocidos cerca del camino, uno con la cara arañada, el otro con cortes profundos en los brazos. Balbuceaban cosas sin sentido sobre un gato endemoniado, una bestia monstruosa que los atacó. Don Braulio se presentó en el porche de Carmen, retorciendo la boina entre las manos. «Dicen que tienes una especie de animal salvaje aquí». «Un gato», respondió ella con calma. «¿Qué clase de gato?» «Un gato», repitió Carmen, firme. Braulio echó un vistazo al interior oscuro de la casa, donde dos ojos amarillos brillaban desde las sombras. Dio un paso atrás, nervioso. «Bueno, solo ten cuidado». Cuando se marchó, Carmen cerró la puerta y se volvió. Simón estaba sentado en medio de la sala, lamiéndose la pata. En el pecho, una costra oscura marcaba una herida, no muy profunda, pero aún fresca. «Ven aquí», dijo ella con ternura. Él se acercó, y ella limpió la sangre seca con un paño húmedo y tibio. «Necio», murmuró otra vez. Simón ronroneó, bajo, y le rozó el hombro con la cabeza. Ese año, la primavera llegó pronto. La nieve se derritió con rapidez, dejando al descubierto caminos embarrados y los primeros brotes verdes junto al porche de Carmen. Pero a pesar del sol y del renacer del campo, un aire de inquietud seguía flotando sobre Valdemora. Después del ataque, la gente hablaba sin rodeos. «Eso no es un gato», decía don Braulio frente a la tienda. «Es un depredador salvaje. En el zoológico vi uno igual. Se llaman gatos manules, feroces. Dicen que pueden matar a un hombre». «Anda ya», respondía Teresa, aunque la duda le asomaba en la voz. «¿Y no protegió a Carmen?» Ella lo oía todo, sin intervenir. Se sentaba en su sillón remendando un viejo jersey y miraba de reojo a Simón, que dormía estirado en el suelo. El sol se derramaba sobre su pelaje gris plateado, haciendo brillar los anillos oscuros de su cola y las enormes patas con garras largas. Sí, no era un gato cualquiera. «¿Qué eres tú en realidad?», preguntó Carmen en voz baja. Simón giró la cabeza y se encontró con su mirada. En sus ojos no había fiereza, ni siquiera salvajismo, solo calma y comprensión. Al día siguiente llegó al pueblo un veterinario desde el centro comarcal, un hombre alto, delgado, con gafas. Los vecinos no tardaron en llevarlo hasta la casa de Carmen.
¿Vienes a ver a la señora Carmen?, le gritó un chaval desde la valla. Tiene una bestia ahí dentro. El veterinario rió entre dientes. Vamos a conocer a esa bestia, entonces. Carmen lo recibió en el porche con los brazos cruzados. ¿Qué quiere? Me han informado de que aquí vive un animal salvaje, respondió él educadamente. Debo asegurarme de que no supone un peligro. Sea lo que sea, es mío, respondió ella tajante. Pero se hizo a un lado y lo dejó pasar. Simón estaba sentado tranquilamente junto a la estufa. El veterinario lo vio y se quedó paralizado. Se quitó las gafas, las limpió con el pañuelo y volvió a mirar. Es un manul, dijo al fin. Un gato de payas. Un felino salvaje de las estepas. No vive por aquí. Su hábitat natural está a más de 1000 kilómetros de distancia. Carmen no dijo nada. Solo observaba cómo el veterinario se acercaba con cautela. Pero Simón no huyó ni bufó. Permaneció inmóvil, devolviéndole la mirada con aquella expresión densa y sabia. Increíble, murmuró el hombre arrodillándose. Macho adulto, en perfecto estado. ¿Cómo llegó hasta aquí? Lo encontré bajo la lluvia, dijo Carmen con sequedad. Debería estar en un santuario o en una reserva. Es una especie protegida, en peligro. Simón giró de pronto la cabeza y clavó los ojos en el veterinario. El hombre se echó atrás, como si algo invisible lo empujara. ¿Lo ve?, dijo Carmen, con la voz firme. No quiere irse. Es mío. Yo lo crié. Lo alimenté. Si algún día se marcha, será porque él lo decide. El veterinario abrió la boca para replicar, pero los ojos de Simón lo silenciaron. Guardó sus cosas sin decir nada. De acuerdo, dijo al salir, pero tenga cuidado. Sigue siendo un animal salvaje. No lo es, respondió Carmen, sujetando la puerta. Ya no. Esa tarde se sentó en el porche a ver el sol ponerse detrás del bosque. Simón se tumbó a su lado, apoyando su gran cabeza sobre las rodillas de ella. Así que eres raro, ¿eh?, dijo acariciándole detrás de las orejas. Simón ronroneó, profundo y lento, como un trueno lejano. Luego alzó la cabeza, la miró a los ojos y, con un gesto pausado, deliberado, le rozó la mejilla con el hocico. Carmen se rió. «¡Qué criatura tan extraña eres!» Y en Valdemora comenzó a correr una nueva historia, la de la anciana que había domesticado a un depredador salvaje. Ahora los vecinos pasaban por su verja con algo más de respeto. Los niños arrojaban trozos de carne al patio, no para los gatos, sino para el gato. Simón aceptaba sus ofrendas, pero nunca comía delante de ellos. Las llevaba dentro, para Carmen. Pasó la primavera y llegó el verano. Una mañana, Carmen se despertó con una quietud inusual. Simón no estaba en su sitio habitual junto a la puerta. Simón salió al exterior y lo vio en lo alto de una loma, donde el bosque comenzaba. Estaba sentado, bañado por la luz del sol, mirando en dirección contraria al pueblo. No hacia la casa, ni hacia ella. Miraba más allá, hacia la tierra salvaje, libre, que se perdía tras los árboles. Caminó hasta él y se sentó a su lado. ¿Estás pensando en marcharte, muchacho?, preguntó en voz baja. Simón giró la cabeza, la miró. En sus ojos no había tristeza, solo comprensión. Ella acarició su lomo. Si quieres irte, vete. Él cerró los ojos y apoyó suavemente la cabeza en su mano. Luego se incorporó, se estiró y empezó a caminar hacia el bosque. Carmen lo vio llegar al borde de los árboles. Se detuvo, se giró. Ella asintió. «Eres libre». Simón la observó un momento más. Luego volvió a girarse y desapareció entre el verde. Suspiró, se acomodó el chal y volvió a la casa. Pero esa misma tarde, mientras tomaba el té sentada en el porche, una figura familiar emergió de las sombras. Simón volvió caminando, dejó una liebre fresca a sus pies y se tumbó junto a ella, como si nada hubiera cambiado. Carmen se echó a reír, pasando la mano por su cabeza. No era solo un gato, ni siquiera solo una criatura salvaje. Era aquel que tiempo atrás
escuchó bajo la lluvia un llamado de bondad y decidió quedarse. Simón permaneció al lado de doña Carmen. Cada mañana la saludaba con un ronroneo suave y cada noche le calentaba los pies con su espeso pelaje. No era solo un gato, ni solo una fiera. Era parte de su corazón, leal, protector, real. Y todo empezó con un pequeño y tembloroso bulto bajo la lluvia.